Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a unirnos en oración, familia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que tú nos has permitido tener esta oportunidad para estar aquí como una familia espiritual, Señor. Y nuestro gran deseo, Señor, es que nos concedas entendimiento de tu palabra, que podamos conocer tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor remuevas todas las distracciones de nuestro día, de nuestra mente, de nuestra alma. Señor, si hay algún pecado en nuestro corazón, te pedimos que nos concedas arrepentimiento, Señor. Queremos cambiar hoy, Señor. Queremos salir de este edificio diferente, Señor. Queremos que tú sigas obrando en nuestra vida, Señor. Queremos que tu palabra venga hoy con autoridad y poder, Señor. Y Señor, te pido que a mí en mi debilidad me des las palabras para poder compartir con mis hermanos, Señor. Que pueda dividir tu palabra, Señor, para edificar al pueblo de Dios. Te damos gracias y te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros. What's up, brother? How are you? Good, good. Good to see you. What's up, my brother? Bless you. So, brother. Bueno, vamos a acabar Nehemías capítulo 9. Hoy va a ser el último mensaje de este capítulo, pero antes de entrar en eso, tengo dos anuncios. Uno es para nuestras hermanas que van a ser parte del estudio para las hermanas. Si necesitan cuidado infantil, por favor, si tienen hijos, si necesitan cuidado infantil, necesitamos que ustedes nos ayuden para servir. Vamos a hacer una rotación idealmente una vez cada 2 meses para poder soportar el ministerio, pero si son parte de este estudio y tienen niños, por favor necesitamos que sometan una aplicación inmediatamente en los próximos días. Si necesitan ayuda con la aplicación, nos dejan saber, tenemos una guía que les podemos proveer. También otro anuncio sobre las aplicaciones para servir. Yo sé que habían varias personas que sometieron una aplicación el mes pasado. Tuvimos problemas técnicos en la computadora. Si ustedes han sometido una aplicación y no han oído nada del ministerio, por favor nos dejan saber para poder investigar y resolver también. Para los estudios de los varones, el libro que teníamos ahí arriba, no sé si lo vieron, El diseño para discipulado. Cuando una persona viene a tener un entendimiento propio de lo que vienen siendo las verdades fundamentales de nuestra fe, es una cosa entender algo y es otra cosa enseñarlo. Y es muy importante para nosotros, entendiendo que Jesús nos dijo en Mateo 28 que tenemos una gran comisión. ¿Y cuál es esa gran comisión? Hacer discípulos. Hacer discípulos. No solamente es predicar el evangelio, pero también Jesús dijo que hagamos discípulos. Cada uno de nosotros tenemos influencia y oportunidad de hacer discípulos en nuestra vida. Y es tan importante, yo creo que este libro de verdad va a ser una gran bendición para nosotros como varones. Aunque hayas estado caminando con Dios por un tiempo ya, es importante reconocer estos principios fundamentales de nuestra fe y de verdad entenderlos para poder enseñarlos de una manera donde la gente los entienda. Entonces, ese es el propósito de este libro, es para poder discipular efectivamente a la gente alrededor de nuestra vida. Entonces, si eres un varón y quieres ser parte de este estudio, por favor, sometan la aplicación en los próximos 7 días. Así tenemos tiempo para ordenar los libros y separar los grupos. Si necesitan ayuda con eso, nos pueden avisar atrás o adelante después del servicio. En las últimas semanas, Nehemías capítulo 9, si tienen su Biblia, desde el versículo 32 hasta el 37. En las últimas semanas, familia, en lo que hemos estado estudiando Nehemías capítulo 9, hemos estudiado los pactos de Dios, el pacto abrahámico y el pacto de Moisés
por la ley. La ley, la gracia de Dios. Hemos visto a Dios como nuestro juez y también a Dios como nuestro Salvador. Y hemos visto la fidelidad y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Entonces el enfoque de esta oración en el capítulo 9 siempre ha sido la fidelidad de Dios a pesar del fracaso humano. El título que le he dado a este mensaje de esta mañana es la importancia de estar de acuerdo con Dios. Este es el gran final de la oración en el capítulo 9. Entonces, quiero que todos pensemos esta pregunta en lo que estamos estudiando esta porción de la Escritura. Si la meta de Dios es la restauración, ¿qué es lo que requiere un Dios santo y perfecto de su pueblo? Una gente imperfecta. Quiero que piensen eso. Vamos a leer nuestro texto, Nehemías capítulo 9, desde el versículo 32 hasta el 37. Nos dice la palabra de Dios. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Versículo 36. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Vamos a empezar en el versículo 32. El primer punto es que el pecado en nuestra vida influye y afecta a nuestra familia y a nuestra comunidad. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Sabemos que estudiando este capítulo los últimos meses, sabemos que la relación del pacto entre Dios y su pueblo es algo central. La gente sabía que Dios era fiel y misericordioso debido a su acción en el pasado. Y noten que la gente aquí reconoce que Dios es el Dios grande, poderoso y asombroso, todopoderoso y soberano, el juez de toda la creación. Pero a la misma vez, sin embargo, recordaron el pacto de amor que Dios tiene con su pueblo. En nuestras oraciones, familia, Dios siempre debe ser exaltado a su propio lugar. Él es digno de nuestro asombro y de nuestra maravilla. Es como esta última canción que cantamos antes de subir. Me encanta esa canción, porque esa canción es una canción profunda de alabanza, donde estamos alabando a Dios por quién es Él. Y eso es algo tan importante en nuestra oración. Es alabar a Dios por quién es Él y reconocer quién es Él. En la oración vemos que respetan la majestad de Dios, pero también vemos que apelan a la misericordia de Dios. Y noten, familia, que todos están incluidos en esta aflicción, porque el pecado en la vida de una persona influye y afecta a su familia y a su comunidad. En el Nuevo Testamento nos dice la palabra de Dios en los evangelios que el pecado es como la levadura, dice Jesús, que crece y se propaga e infecta a otros.
El pecado trae decadencia, el pecado trae corrupción y sufrimiento. Y aquí vemos que los pecados de los líderes desviaron al resto y vemos que la nación de Israel fue juzgada por Dios. Observen en el versículo 32 la progresión de la corrupción desde arriba hacia abajo. Primero dice los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los profetas, los padres, personas. Entonces, ¿qué? Diferentes capas de líderes y de siervos en cada nivel. Los pecados se van filtrando a cada nivel. Porque sabemos nosotros que en el liderazgo hay gran responsabilidad ante Dios. Y la manera en que una persona mantiene su relación con Dios afecta a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Vamos a pensar todos esto un momento. ¿Quién ha sido afectado en tu vida por tus pecados? ¿Quién ha sido afectado en mi vida por mis pecados? Yo sé que esa pregunta no es fácil, pero siempre hay consecuencias cuando la palabra de Dios no es honrada. Y aquí lo que vemos en este pasaje es que los términos del pacto de Moisés se rompieron. Y como aprendimos la semana pasada, cuando aprendimos que Dios es un juez, Dios tiene que juzgar. Y tiene que haber una consecuencia por el quebramiento de su ley. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 28, versículos 32 y 33. Nos dice Dios, les dice Dios al pueblo de Dios que si iban a quebrar su ley y vivir en rebelión, esto es lo que iba a pasar. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente. Pero no habrá nada que puedes hacer. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo. Y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Entonces el pueblo de Dios entendían que estaban bajo el juicio de Dios por quebrar los términos del pacto. Todos entendemos en el Nuevo Testamento, ¿no? La ilustración que dice lo que uno cosecha, eventualmente lo que uno siembra lo va a cosechar. Cuando una persona elige sembrar a la carne, el cultivo que produce la carne se llama corrupción. Esta palabra corrupción significa degeneración, que significa ir de mejor a peor. Corrupción significa decadencia. Un carácter decadente siempre resulta en una vida decadente. Siembras un pensamiento, cosechas un acto. Siembras un acto, cosechas un hábito. Siembras un hábito y cosechas un personaje. Siembras un personaje y cosechas un destino. Entonces lo que uno siembra en el jardín de su corazón, eventualmente lo vas a cosechar. Noten también en el versículo 32, le dicen a Dios, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido. En otras palabras, ¿será que a Dios le importa mi dolor? Y cuando estamos en ese lugar de sufrimiento, si podemos ser honestos, cuando estamos en ese lugar de angustia, cuando entendemos que las cosas que están pasando en nuestra vida son por causa de nuestros pecados, por causa de las malas decisiones que hemos tomado, por causa de nuestros errores, cuando entendemos eso y sabemos que la disciplina de Dios está sobre nuestra vida por nuestras propias fallas, es natural preguntarnos esta pregunta. ¿Será que a Dios le importa mi dolor? Pero vemos que el pueblo de Dios aquí eran auténticos en sus oraciones y expresaban su dolor y su angustia. Y familia, por un punto de aplicación para todos nosotros, porque todos nosotros pasamos por la disciplina de Dios. No hay ningún creyente que no pasa por la disciplina de Dios. Pero en esos momentos de dolor debemos orar honestamente con Dios. Debemos sentirnos libres a expresar nuestro dolor ante Dios.
Debemos sentirnos libres a expresar aún nuestro enojo ante Dios. Debemos confesarlo, porque la verdad es que no estamos ocultando nada. Dios ve todo, absolutamente todo Dios lo ve. Pero por supuesto que no maldecimos a Dios ni lo tratamos de una manera irreverentemente. Pero en la oración no le ocultas nada a Dios, en la verdadera oración. Entonces les hago esta pregunta esta mañana. En tu vida personal, ¿eres vulnerable y honesto con Dios? En tus oraciones, ¿puedes decir que eres vulnerable y 100% honesto con Dios? Y si honestamente sabes que no lo eres, les pregunto por qué no. ¿Por qué no? El caminar más íntimo que una persona puede tener con Jesús es cuando una persona es vulnerable y honesto ante Él. Y cuando venimos a Dios de esta manera, familia, podemos traer nuestras malas actitudes, nuestras emociones irracionales, algunas veces la teología confusa, y Dios no te va a rechazar porque no estás orando perfectamente. Dios nos ha amado a pesar de nuestro pecado. Y es la auténtica confesión y la humildad. Eso es lo que trae el perdón divino y eso es lo que trae un cambio de dirección para nuestra vida. En el versículo 33 vamos a mirar el punto número 2. Nada cambiará hasta que estemos de acuerdo con Dios. Versículo 33, Nehemías capítulo 9. El pueblo de Dios le dice esto a Dios. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Entonces están diciéndole a Dios, Dios, eres justo en la disciplina que ha venido sobre nosotros. Y de verdad, familia, que es un momento tremendo cuando un cristiano puede mirar a Dios, al rostro de Dios y decir, sí, Señor, tú tienes razón y yo estoy equivocado. En ese lugar donde dejas de discutir con Dios y abandonas tu controversia. Y dices, Señor, yo tengo lo que merecía en esta situación, tú tienes razón y yo me equivoqué. Y familia, esta es la cosa que Dios ha estado trabajando en nuestra vida desde el momento de nuestra conversión. Y las cosas cambian cuando nosotros aceptamos la corrección de Dios, en vez de volvernos rencorosos y enojados. Porque Él tiene razón y todos nosotros estamos equivocados. Les hago esta pregunta. ¿Has venido a ese lugar en tu vida donde miras las consecuencias de tu pecado y puedes decir, Dios, tú eres justo en todo lo que ha venido sobre mí? Al leer nuestra Biblia, ¿estás de acuerdo con el punto de vista de Dios sobre el pecado y sobre la justicia? Y vamos a ser honestos, es difícil a veces admitir que estamos equivocados cuando estamos equivocados. En nuestros matrimonios a veces es difícil, ¿no? Porque obviamente siempre es la esposa que está equivocada. Pero la realidad es que eso no es la verdad. Pero en nuestra relación con Dios, nada cambia hasta que estemos de acuerdo con Él. Hasta que lleguemos a ese punto donde podemos admitir que Dios tiene la razón y que nosotros estamos equivocados. Ustedes quieren saber algunas de las palabras más poderosas que una persona le puede decir a Dios en oración. Dios, tú tienes razón y yo estoy equivocado. Tú tienes razón en esta relación y yo estoy equivocado. Tú tienes razón con mis hijos y yo estoy equivocado. Tú tienes razón en mi matrimonio y yo estoy equivocado.
En mi trabajo, Dios, tú tienes razón y yo estoy equivocado. Versículo 34 y 35, el tercer punto. Debemos dejar de culpar y asumir la responsabilidad. Nehemías capítulo 9, versículo 34 y 35. Miren lo que dicen. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. La mala conducta, familia, no era de Dios. La mala conducta era de los reyes, de los líderes, de los sacerdotes, de los padres y del resto del pueblo que no guardaban la revelación escrita contenida en Génesis a través de Deuteronomio. Fíjense lo que dicen: nuestros reyes, nuestros sacerdotes y nuestros padres. Porque sabemos que Dios había hecho un pacto con la nación de Israel. Y cada uno de estos líderes responsables ante Dios habían fallado en los términos del pacto. Fíjense lo que nos dice Daniel en el capítulo 9, versículos 5 hasta el 8. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Versículo 8. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Fíjense lo que dice en Daniel capítulo 9, versículo 14. Por tanto, es la misma oración. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros. Porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Entonces, familia, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué podemos aplicar en nuestra propia vida? Que hay que dejar de echarle la culpa a otros. Porque todos tenemos esa tendencia, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Adán en el jardín cuando vino Dios con la esposa? ¿Se acuerdan? Fue mi esposa, fue la mujer que tú me entregaste, Dios. Todos tenemos esa disposición. Pero cuando Dios nos muestra individualmente que la situación en que estamos viviendo es la consecuencia de malas decisiones, sean nuestras o de nuestra familia, hay que seguir el ejemplo que vemos aquí. Hay que reconocerlo ante Dios. La palabra nos dice que este hombre Daniel era un hombre justo. En la palabra no hay ningún pecado específico acreditado a su vida. Por supuesto que él debe haber pecado, porque no hay ningún hombre que no peca. Pero este hombre Daniel es un ejemplo de un hombre dedicado a la oración y un hombre con fuertes convicciones. Y sería bueno que todos nosotros aprendamos de su ejemplo. ¿Y qué es lo que sabía Daniel? Daniel entendía que las decisiones de su pueblo fue lo que los llevaron al cautiverio. Y Daniel entendía que antes de que hubiera algún cambio en sus circunstancias, tenía que haber un acuerdo con la palabra de Dios. Todo el verdadero avivamiento en el pueblo de Dios viene cuando hay un regreso a la palabra de Dios. Si estudian todo el avivamiento que ha pasado en la historia de la iglesia o en las cuentas que vemos escritos en la palabra de Dios, siempre es cuando el pueblo de Dios regresan a la palabra de Dios, cuando el creyente, el hijo y la hija de Dios
ven a la palabra de Dios como la autoridad suprema en su vida. Porque no es la opinión del hombre que nos salva, no es la opinión del hombre que nos redime y nos conforma a la imagen de Dios, es la sagrada palabra de Dios que nos salva. Y es la palabra de Dios a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo que nos empieza a cambiar nuestra vida. Ok, por punto de ilustración. ¿Quién ha tenido una colonoscopía? No tienen que levantar la mano. Es una de las peores pruebas médicas que uno puede tomar. Pero no es tanto la prueba, familia, es la bebida que te hacen beber para prepararte para la prueba, que es bien desagradable, ¿no? Pero hay una razón por qué ellos te hacen beber esa bebida tan desagradable. Porque está diseñada para ayudarle al médico a mantenerte saludable. Y esta bebida desagradable lo que hace es que te limpia por dentro para que el médico pueda ver claramente cuando mira dentro del cuerpo en busca de ¿qué? De signos de cáncer o pólipos. Entonces, esta bebida desagradable le ayuda al doctor a hacer su trabajo. Y tú te tomas la bebida desagradable para que él pueda hacer todo lo posible para asegurarse de que tengas buena salud. Y familia, sabemos todos que algunas veces la medicina de la palabra no es fácil tomársela, no es fácil. Pero si no tomamos el tiempo para limpiarnos del pecado, los riesgos de los pólipos y el cáncer y las consecuencias del pecado aumentan en nuestra vida. Y yo sé que no es una experiencia agradable cuando uno llora por causa de sus pecados, pero eso solamente es por un tiempo, familia. Porque el deseo supremo de Dios es nuestra salud espiritual. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que lidiar con nuestro pecado para permanecer en una buena salud espiritual. Versículo 36 y 37. Punto número 4. Algunas veces lo que se supone que es la bendición de Dios se convierte en una espina en tu vida. Algunas veces las cosas que Dios nos da como bendición se pueden convertir en una espina en nuestra vida. Fíjense lo que dice Nehemías 9, versículo 36 y 37. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en gran angustia, grande angustia. Noten que el pueblo de Dios eran esclavos en su propia tierra. Eran esclavos en la tierra de promesa donde Dios dijo, esto va a ser una bendición que les voy a dar. Pero ser esclavos significaba que ellos tenían que pagar impuestos al rey de Persia. Y todos los líderes de Judá tenían que darle tributo del fruto de la tierra. ¿Se imaginan eso un momento? ¿Se imaginan ser el pueblo de Dios? ¿Se imaginan que cada generación les han contado estas historias? Los padres a los hijos les decían, Dios nos va a traer a este lugar. Este es el Dios que alabamos y servimos. Y tienen todas estas promesas en su mente. Y están en este lugar donde han sido esclavizados por el enemigo en la tierra de promesa. Y ellos viven constantemente con este recordatorio de que son esclavos en la tierra prometida debido a su continua rebelión contra Dios. Y fue la rebelión del pueblo de Dios contra la palabra de Dios que los llevó a este lugar de esclavitud y angustia. Y mis hermanos, para todos nosotros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el arrepentimiento verdadero, antes del gozo y el perdón, siempre viene el lugar de angustia. Y en nuestra vida Dios nos ha dado muchas cosas buenas. Dios nos ha dado familias, Dios nos ha dado hijos, Dios nos ha dado esposas o esposos.
empleos, oportunidades, amistades. Pero debido al pecado, a veces lo que se supone que es una bendición de Dios puede convertirse en una espina en tu vida. Una espina en tu costado que constantemente te recuerda tus errores. Y la verdad, familia, es que a veces todos hacemos un gran lío de las cosas. Y la verdad duele. Cuando Dios nos dice la verdad, nos duele. Pero es que somos tercos y testarudos. Y algunas lecciones que tenemos que aprender con Dios son extremadamente dolorosas. Pero aquí vemos que el pueblo de Dios se dieron cuenta que todos eran parte del problema. Y cuando finalmente ellos fueron honestos consigo mismos sobre las condiciones en las que vivían, profesaron verbalmente estar de acuerdo con la palabra de Dios. Dios, tú eres fiel a tu palabra al juzgar esta situación en nuestra vida. Entonces el pueblo de Dios vino a este lugar donde no solamente se dieron cuenta de que habían elegido caminar en rebelión a la autoridad de la palabra de Dios en su vida, pero también eligieron humillarse, reconocerlo en oración, clamar a Dios por compasión y misericordia. Y la gente estaba en este lugar de angustia, deseando ser libres. El pueblo de Dios deseaba experimentar la vida abundante que Dios había prometido en la tierra de Canaán. ¿Y qué fue lo que hicieron, familia? No se quedaron en ese lugar de angustia. No se quedaron en ese lugar de aflicción. Eligieron rendirse a Dios y apelar a la misericordia y la gracia de Dios. Es como lo que dice en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Todos conocemos este pasaje. Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso es una promesa de Dios. Porque ponernos de acuerdo con Dios siempre nos lleva y conduce a la sanación y la restauración. Vemos también en la oración de Daniel, después de esta honesta y dolorosa confesión, Daniel también hace lo mismo, apela al carácter de Dios. Daniel 9, versículo 18 y 19. Fíjense lo que dice. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vamos a cerrar con esto. Vemos aquí que Daniel entendía el poder de apelar a la misericordia y a la gracia de Dios. Y no era basada esta oración en lo que él se merecía o en lo que tú te mereces o en lo que tú piensas que tú te has ganado de Dios. Esa no es la manera en que nos arrimamos a nuestro Dios en la oración. Sabemos que en el Antiguo Testamento, bajo la ley, el pueblo de Dios estaban comprometidos a la obediencia bajo el pacto de la ley. ¿Y qué es lo que hemos visto, familia, estas últimas semanas? Que continuaban fracasando una y otra vez. Y tenían que seguir comprometiéndose de nuevo con el pacto. Pero entendían que Dios era misericordioso con ellos debido a las promesas que hizo por medio de Abraham. Ahora, como cristianos, mis hermanos, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Estamos comprometidos igualmente a la obediencia, pero bajo el pacto que tenemos nuevo a través de Jesucristo. Tenemos el poder del Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Y tenemos la gracia de Dios que nos dice que hemos sido perdonados, que hemos sido aceptados, que hemos sido lavados, que hemos sido redimidos, que ya no somos esclavos a la naturaleza de la carne.
y a nuestros pecados, pero que Dios nos ha dado una nueva naturaleza y que Dios está obrando en nuestra vida de una manera, familia, en que Dios no obraba en los corazones en el Antiguo Testamento. Lo que tenemos hoy es algo muy especial. Entonces, cuando estudiamos estos pasajes del Antiguo Testamento, por favor entiendan que ellos estaban bajo la ley, pero es el mismo Dios santo, es el mismo estándar de justicia. La diferencia hoy es que a través de Cristo, la ira de Dios ya no es derramada sobre nosotros. En la cruz de Jesucristo, Él tomó toda la ira que nos pertenece a cada uno de nosotros por nuestros pecados que hemos cometido anteriormente, por los pecados que vamos a cometer hoy y por los pecados que vamos a cometer en el futuro. Y eso nos da a nosotros gran libertad, entender que Dios nos ha aceptado y aprobado basado en el sacrificio de Cristo. ¿Libertad para qué? Para vivir nuestra vida libremente para Dios, no bajo la mano de un Dios que es un juez y tener un terror en nuestro corazón, pero tener un corazón agradecido al Dios que nos ha aceptado como hijos y hijas. Tener un corazón entendiendo lo que la ley enseña y el Antiguo Testamento, porque ninguna persona puede apreciar la gracia de Dios. No puedes apreciar la gracia de Dios si no entiendes la ley de Dios. No puedes apreciar el perdón de Dios si Dios no te enseña que eres una persona pecaminosa. Si Dios no te enseña la condición de tu corazón, nunca llegas a un punto donde empiezas a recibir la gracia de Dios. Como Pablo, que dice que esta gracia de Dios obró en él y que él trabajaba más fuerte que cualquiera de los otros apóstoles. Dios tiene una misión y un propósito para nuestra vida, pero no nos relacionamos con Dios basado en nuestra obediencia, porque nuestra obediencia no es perfecta. Nos relacionamos con Él basado en la obediencia de Cristo. Entonces, lo que tenemos en común con la nación judía en este pasaje que podemos aprender, familia, es que también nosotros, bajo el pacto que tenemos en Cristo, tenemos que ser vulnerables y honestos ante Dios para experimentar la sanación de Dios. Les digo, hablo a los hombres por un momento. Como hombres, especialmente hombres latinos, esto no es fácil. No es fácil ser vulnerable ante alguien, porque la cultura nos ha enseñado que nosotros como hombres no debemos ser débil o vulnerable ante nadie. Pero no es la cultura que define el comportamiento de un cristiano, es la palabra de Dios. Y cuando nos rendimos a Dios y dijimos: Dios, tú eres el maestro y el amo de mi vida, cada uno de nosotros hicimos una decisión de decir: Dios, si hay algo en mi carácter o algo en mi conducta o algo en mis pensamientos o en mis creencias que no está bajo la autoridad de tu palabra, enséñame, Dios, porque deseo ser un hombre bajo autoridad. Deseo vivir mi vida basado en lo que tu palabra me dice, no la cultura, y no me importa lo que la gente diga sobre mí, porque mi aprobación no viene del hombre, mi aprobación viene de Dios. Entonces venimos a Dios basado en los términos que Dios nos ha dado. En el Evangelio Dios nos ha dado sus términos, familia. Y los términos del Evangelio son: ríndete completamente a Cristo. Para tener paz con Dios, Dios dice, la palabra nos dice que antes de Cristo éramos hijos de ira, que todos nosotros iguales estábamos bajo la ira y la condenación de Dios, porque nuestros pecados, aunque uno fuera parte de la religión organizada, aunque uno hiciera buenas obras ante Dios, ninguno de nosotros somos aceptados. Y todos nosotros éramos hijos de ira, la palabra dice. Pero miren lo que dice en Romanos 5, versículo 8 hasta el 10. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora tenemos paz con Dios a través de Cristo. No estamos bajo una ley que produce temor y esclavitud y terror. El único temor que tenemos de Dios como papá es un temor saludable. Mejor palabra para usar en ese contexto es un respeto profundo para Dios. Esa es la manera en que un cristiano debe relacionarse con Dios. El temor saludable es un respeto profundo por quién es Dios. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A través de esta cruz hemos sido reconciliados. Y si tú estás en Cristo esta mañana, la palabra nos dice que eres aceptado por Dios, eres amado por Dios y eres guardado por su poder. Pero familia, todos sabemos que Dios nos disciplina, porque la palabra dice en Hebreos 12 que a todo lo que Dios ha aceptado como hijos y hijas, Dios disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Porque nos ama, para que podamos participar de las bendiciones que Él tiene para nosotros espirituales, para que podamos disfrutar de su presencia y la vida abundante espiritual que Él tiene para nosotros en Cristo. Acuérdense que en el Evangelio dice que Cristo vino a darnos ¿qué? Una vida abundante, una vida llena, una vida que satisface. Y de vez en cuando, mis hermanos, la realidad es que va a seguir habiendo angustia. Van a haber momentos de angustia en nuestra vida porque cedimos a las tentaciones o porque cometemos errores en este viaje o porque hacemos malas decisiones. Pero una y otra vez en Cristo encontramos la libertad. Y de verdad que nuestro gran deseo esta mañana, familia, y esta semana, que sigamos aprendiendo más todos cada día a vivir en esa libertad que tenemos en Cristo. Entonces la pregunta al principio era, si la meta es la restauración, ¿qué cosa requiere un Dios santo perfecto de su pueblo? No es la perfección. No es en la perfección que finalmente encontramos en Cristo el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Es en nuestra honestidad y nuestra vulnerabilidad que encontramos un Salvador que está dispuesto a caminar con nosotros diariamente en todas nuestras luchas. Y este Salvador nos ama con todas nuestras imperfecciones, familia. En Cristo no hay ningún pecado que Él no puede sanar. No hay ninguna situación muerta donde Dios no puede dar vida. No hay ninguna relación familiar que Dios no puede restaurar. No hay ninguna persona cautiva que Dios no puede liberar. El Dios que alabamos, nuestro Dios, es un Dios soberano, es un Dios milagroso, es un Dios justo y todopoderoso. Ese es el Dios que alabamos. Y sabemos que la vida no es fácil. Sea cristiano o no, la vida no es fácil. Y estas dificultades nos van a llegar a todos, familia. Pero esta mañana, si algunos de ustedes tienen una carga pesada en su vida, quiero que sepan que Dios no desea que ustedes sigan con esa carga. Yo sé que en este grupo hay personas aquí que tienen una carga en su vida. Sea carga de ustedes, de su propio pecado, o sea carga de las cosas que el pecado ha causado en sus familias. Dios no desea que ustedes sigan con eso en su corazón. Esa es una de las bendiciones que tenemos con nuestro Dios, que podemos rendirnos a Dios, que podemos darle esas cargas continuamente a nuestro Dios. Que la palabra dice que ¿quién está cerca a Dios? El que tiene el corazón aquebrantado. Dios es un Dios lleno de misericordia y gracia, pero debemos ser vulnerables y honestos con Él en nuestra oración. Vamos a orar en lo que el equipo de alabanza sube para cerrar con una última canción de adoración. Señor, te damos gracias. Vamos a inclinar por favor nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu fidelidad en nuestra vida y que hemos aprendido, Señor, estas últimas 10 semanas
que a pesar de todos sus fracasos, Señor, aún así bajo la ley, tú siempre has sido fiel con tu pueblo, Señor. Y nosotros aquí, siendo honestos con nosotros mismos, sabemos que estamos aquí hoy porque tú has sido fiel en nuestra vida. Aún con todos nuestros errores y todos nuestros pecados y las consecuencias de nuestras malas decisiones, aún estamos aquí hoy, Señor. Tenemos otro día de vida por tu misericordia y tu gracia, Señor. Y te damos gracias, Señor, que tú nos has dado una vida nueva en Cristo. Y si hay alguien aquí esta mañana que de verdad tiene una carga sobre su corazón y quiere ser libre esta mañana, hay alguien aquí, levanten la mano si alguien desea eso. Amén, amén, mis hermanos, amén. Pues esta mañana entréguenle esa carga a Dios, entréguenle esa carga a Dios. Dios no quiere que ustedes tengan eso en su corazón y quizás mañana se la tienen que entregar otra vez. Pero Jesús dice que va a caminar con nosotros en las buenas y en las malas, en los montes y en los valles. Jesús es fiel y Jesús es un Dios lleno de compasión. Señor, ayúdanos esta mañana a entregarte completamente las cargas de nuestro corazón. Señor, tú no nos has diseñado para cargar estas cargas solos, Señor. No solamente nos has dado tu presencia y la oración, pero también nos has dado el cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser personas vulnerables y honestas contigo y con unos con otros esta semana. Te damos nuestra carga, Señor, esta mañana. Nos rendimos ante ti, Señor. Que tú tengas la libertad, Espíritu Santo, para obrar en nosotros. Y Señor, quiero obrar esta mañana por todos los hijos y las hijas pródigos. Y el dolor que tienen los papás esta mañana sin saber dónde están sus hijos. Los hijos de su vientre, los hijos que criaron, los hijos que aman profundamente, los hijos que le han causado angustia y dolor. Señor, tú sabes todo esto, Señor. Tú sabes todo esto, Dios. Por favor, Señor, obra en los corazones de estos varones y de estas hembras, Señor. Solamente tú puedes salvar. Solamente tú puedes sanar, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Y sabemos que tu tiempo no es nuestro tiempo, Señor. Pero sabemos lo que tú deseas es que sigamos clamando, que sigamos orando, que sigamos confiando, que sigamos alabando, Señor. Entonces, en lo que seguimos esta mañana, Señor, ayúdanos a vivir en libertad. Llénanos con tu poder, Señor. Úngenos con tu presencia, Señor, para que podamos vivir en libertad y ser efectivos en la misión que tú tienes para nuestra vida. Gracias por tu gracia y el perdón de nuestros pecados. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, por favor, estemos en oración también unos por otros. Que Dios nos ayude más a cada uno de nosotros a vivir en ese lugar de honestidad y vulnerabilidad ante Dios. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan buena semana. Si nos ponemos de pie, por favor, por esta última alabanza. Como dijo David, tenemos que recordar que Dios es grande, asombroso, maravilloso y creer en su poder. Esta semana oí un estudio donde dijeron, ¿quieren saber qué es el número, el teléfono de Dios? Y todos dijeron que sí. Decía Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Que este sea una petición al Señor. Si tienen oraciones donde necesitan que Dios mueve grande en su poder, hay que creer en Él. Vamos a decir: yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Vamos a decir: creo que eres asombroso, Dios.
que te ha visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Oh, ¿cómo no voy a creer? Oh, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para el hombre revivir? Pero tu nombre hay resurrección aquí. Toda gloria al que tiene el poder. Cristo eres tú. Cristo eres tú. Me dice, creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te ha visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Oh, ¿cómo no voy a creer? Sánanos, Señor, con tu gran poder. Ese es nuestro clamor a ti. Todos juntos, con su poder puedes sanar. Con su poder puedes sanar. Al muerto resucitar. No me digas que él no puede. No me digas que él no puede. La restauración al cuerpo y la renovación mental. No me digas que él no puede. No me digas que él no puede. Él restaura las familias y hace pródigos volver. No me digas que él no puede. No me digas que él no puede. Dios da libertad a almas y hace cadenas romper. No me digas que él no puede. No me digas que él no puede. Si oyen gran avivamiento y un estruendo de salvación. No me digas que él no puede, porque nuestro Dios sí puede. Veremos gloria en las naciones, como nunca así será. No me digas que él no puede, porque nuestro Dios lo hará. Sí, sí. Y creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios, con lo que te ha visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Oh, ¿cómo no voy a creer? Oh, vamos a decir, creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios, y tú sabes